Bueno, buenos días. Vamos a contestar la pregunta que ya vimos anteriormente. Entonces, para contestarla, primero debemos comprender en qué consistió todo esto de la valorización de Armenia. El 23 de octubre del 2014, la exalcaldesa Luz Piat Valencia aprobó el contrato 020 en el que se le autorizaba a la alcaldía de Armenia empezar a hacer los cobros por la valorización de Armenia. Esto con el fin de construir 12 obras viales en esta ciudad. Posteriormente, en junio del 2015 se adjudicó el contrato 012 en el que se le daban 30.807 millones y en ese mismo año, en diciembre, se adjudicó el contrato 031 en el que se daban 80.000 millones. Estas obras serían la modernización de la avenida 19 Norte Tramo 2, la rehabilitación del pavimento de la avenida Centenario, el complejo turístico cultural La Estación, la conexión Castellana-Coinca, la conexión Carrera 15, Avenida Las Palmas, la intersección Los Kioscos, el deprimido de la Constitución y el tramo vial Monte Carlo, vía La Colonia. Se estableció que los propietarios de los estratos 1 y 2 no pagarían la valorización así sus viviendas estuvieran cercanas de una de las construcciones viales y que la alcaldía de Armenia iba a tener problemas legales si se intentaba cobrar ese dinero. Lo mismo iba para los estratos 3, 4, 5 y 6 que no se vieran beneficiados por las obras, a los cuales no se les iba a cobrar el dinero. Sí. Sin embargo, el 16 de diciembre del 2015 les llegó la factura a las viviendas de los estratos 1 y 2 en el que se les estaba cobrando la valorización. Esto debido a que dijeron que el dinero que se necesitaba para las obras eran 142.400 millones, sabiendo que en el 2014 habían dicho que solamente se iban a utilizar 126.000 millones. Sin embargo, el modelo financiero quedó mal estructurado y el exalcalde Carlos Mario Álvarez, el cual en este momento está en la cárcel, dijo que tuvo que eliminar 3 de esas vías y algunas quedaron sin completarse y otras en este momento ni siquiera han empezado, como por ejemplo la de la estación. También busqué cuáles eran específicamente las funciones de estos organismos de control y pude concluir que la Contraloría de Armenia tenía que vigilar la gestión fiscal de los fondos y estos no hicieron una adecuada veeduría de qué estaba pasando con los cobros de la valorización. Por otro lado, el Ministerio Público es la suprema autoridad de control y no cumple su función de defender los intereses de la sociedad, así como tampoco se fijó en el adecuado cumplimiento de los deberes por parte de los servidores públicos. Este Ministerio Público a su vez se divide en dos, en la Procuraduría General de la Nación y en la Defensoría del Pueblo. La Procuraduría General de la Nación debió haber hecho un adecuado seguimiento y gestión ante las autoridades administrativas y judiciales, y estos tampoco lo realizaron. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo se encarga de defender, de proteger, de divulgar los derechos humanos, por lo cual considero que la Defensoría del Pueblo no tiene mucho que hacer en este tipo de vulneración debido a que estos se encargan de casos un poco más específicos y generalmente a defender los derechos de minorías. Un ejemplo de esto puede ser cuando los reclusos se les está violentando algún derecho fundamental, entonces la Defensoría del Pueblo entra directamente a hacer partícipe para que se protejan estos derechos. Es decir, considero que los principales organismos de control que debieron haberse hecho cargo de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Armenia tuvieron que haber sido la Contraloría de Armenia y la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, el 7 de abril del 2018, cuando se hicieron las primeras capturas, el en ese entonces fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que la Fiscalía estaba investigando si parte de esos recursos se habían utilizado para financiar las campañas presidenciales. En el 2018 se realizaron 13 judicializaciones en las que estaban contratistas, intermediarios y funcionarios de la alcaldía de Armenia, en la cual se está haciendo una investigación por el presunto direccionamiento irregular de los recursos de la valorización. Aparentemente se le habían dado a la constructora Díez Cardona
la mayoría de las contrataciones para hacer estas construcciones viales. Y el esposo de la exalcaldesa, Francisco Javier Valencia Salazar, había pactado con ellos la contratación de todas estas obras con el fin de que se le diera el 10% de cada uno de los contratos. Es decir, primero se le dio una entrega inicial de 300 billones de pesos y se le iba a dar el pago de dávidas del 10%, es decir, de 12 billones de pesos, desembolsados en efectivo. Desde el año 2014, Francisco Javier Valencia Salazar, el esposo de la exalcaldesa, habrían convenido la manera de que se le adjudicaran, como ya dije anteriormente, todos los contratos a cambio de que se le entregara los contratos de obra pública y la interventoría del 100% de los diseños de todas las obras. Los pagos se habían hecho en efectivo en Armenia y en Medellín y a Sebastián Congote Posada y a María Saldarriaga, los cuales eran funcionarios de la empresa de desarrollo urbano de Armenia, EDUA, los cuales le harían llegar el dinero en efectivo a la familia de la exalcaldesa. Luz Piat Valencia fue condenada a 77 meses de prisión, es decir, 6 años y 5 meses, y tiene que pagar 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes, inhabilitada para ejercer cargos públicos por 96 meses. Y su esposo Francisco Javier Valencia Salazar fue condenado a 12 años de prisión por el dinero en el que se cree que se apropió de 12.000 millones de pesos y deberá retribuir la suma de 7.000 millones de pesos, el cual deberá pagar en 2 años, es decir, que tiene que pagar 262 millones de pesos cada mes. El ex esposo fue imputado por los delitos en la celebración de contratos, concierto para delinquir, lavado de activos, peculado por apropiación y presuntamente haber recibido dineros producto de los contratos para la valorización. También se dice que el siguiente alcalde, que fue Carlos Álvarez, también recibió parte de ese dinero para poder financiar su campaña pública, por lo cual en este momento también está en la cárcel esperando su proceso de judicialización. Respecto a la pregunta de yo qué opino de toda esta situación, pues considero que aún hace muchísima falta una buena veeduría, no solo de los organismos de control, los cuales ya vimos que no están haciendo completamente su trabajo, sino de la ciudadanía en general, porque esta corrupción en la valorización de Armenia se dio gracias a unos ciudadanos que hicieron públicas las irregularidades en los contratos. Es decir, que gracias a ciudadanos, tales como nosotros, personas comunes, se pudo observar la corrupción que se estaba llevando a cabo. Entonces hace falta que nosotros nos apropiemos más de eso, seamos un poco más conscientes al votar y estemos todo el tiempo informados de lo que está pasando en la ciudadanía. Considero que en este caso se hizo justicia, sin embargo, lo que ellos pagan no va a pagar todo ese dinero que los ciudadanos tuvieron que sacar de su bolsillo con tanto esfuerzo para pagar obras que en este momento ni siquiera han empezado. Entonces considero que tenemos que hacer mayor vigilancia, tenemos que votar mejor y tenemos que apropiarnos de lo nuestro. Muchas gracias.